Bien, y como lo hacemos, cada semana compartimos el espacio de Fundar, en este caso con la visita de la doctora Natalia Mícole, que nos acompaña. Bienvenida, Nati, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien. Bueno. Nuevamente compartiendo este espacio de Fundar en los medios. Bueno, hacía mucho tiempo que no te veíamos, Así así es. que vamos a aprovechar a sacarte un poco el jugo con respecto al tema que has traído hoy, que tiene que ver con la nueva ley bases y qué es lo que trae eso para los trabajadores, ¿no? Las modificaciones que ha tenido esa ley para el ámbito laboral. Sí, así es. En este espacio de Fundar en los medios vamos a tratar específicamente cuál es la regulación, la nueva regulación que ha traído la ley bases en cuanto al trabajo registrado y al trabajo no registrado. En primer lugar, hay que tener en cuenta desde cuándo tiene aplicación esta reglamentación. ¿Por qué? Porque puede suceder el caso de una persona que entró a trabajar en el 2008 y, por ejemplo, 2008, 2020, 2019, y lo despiden. Entonces ahí se plantea la interrogante. Hoy está aprobada, está promulgada y reglamentada la ley bases que hace una importante modificación en cuanto a los derechos del trabajador. Lo que hay que tener claro es que si la persona entró a trabajar y está registrada o no antes del 9 de julio, va a tener que regirse por la legislación vigente, es decir, su situación se va a regular por la legislación vigente al momento de la contratación. Es decir, que quedan comprendidos en la reglamentación de ley bases todas aquellas personas que fueron contratadas después del 9 de julio. Esto trae cierta tranquilidad. ¿Por qué? Porque hay una cuestión que se prevé en la nueva reglamentación en cuanto a la indemnización. Nosotros tenemos en la ley de contrato de trabajo el artículo 245 que prevé todos los rubros indemnizatorios y es el artículo base, digamos, en aquellas cuestiones cuando hay que establecer el monto cuando hay una indemnización por despido. Que se podría decir que es como el cambio más drástico, ¿no? Obviamente, pero Claro. no es obligatorio. Es decir, se crea un fondo de cese, pero no es obligatorio que todas las empresas lo tengan. ¿Por qué? Porque este fondo de cese se crea por acuerdo entre el sindicato y entre el empleador. Es decir, que puede reemplazarse esta modalidad de indemnización o no, o puede decir, por ejemplo, un determinado convenio colectivo de trabajo, seguimos por las previsiones que establece el artículo 245. Otra de las cuestiones muy importantes está vinculada con el periodo de prueba, es decir, este periodo que todo empleador le debe otorgar a su empleado para ver si reúne las condiciones aptas para cumplir ese cargo. La ley de contratos de trabajo nos habla de 3 meses. La ley bases, es decir, a partir del 9 de julio de este año, la ley bases establece que se extiende ese periodo de prueba en principio de 6 meses y a 8 o 12 meses en aquellos casos que va a depender según la cantidad de empleados. Bien, este cambio tiene que ver con el periodo de prueba también y la indemnización que recibiría o no una persona en este tiempo. ¿Qué pasa si se extiende más allá de estos 8 o 12 meses? Bueno, si se extiende, caemos en lo que es el trabajo en negro o el trabajo precarizado. Lo que se puede llegar a salvar de estas modificaciones es que hace un fomento a la registración laboral. ¿Qué quiere decir? Que hay muchos trabajos, o sea, cuando nace una relación laboral, la persona tiene derechos y tiene obligaciones. Cuando no está registrado, hay muchos de esos derechos que se pierden. Entonces, uno de los aportes, a mi manera de ver, positivos, es que se hace un fomento a la registración laboral. ¿Por qué? Porque hay una condonación, es decir, un perdón de algunas deudas, sanciones al empleador que no ha registrado a su trabajador debidamente. Bien. ¿Qué es lo que pasa con el trabajo en negro? En Argentina tenemos un alto porcentaje de trabajadores no precarizados. Tener en cuenta que no es solamente la falta de obra social. Lo tenemos que traducir el día de mañana porque esa persona no le están haciendo los aportes jubilatorios. Claro. Entonces no los va a tener. Ante esa situación siempre existe
a ver, como el temor en los trabajadores de decir, no voy a reclamar mis derechos. ¿Por qué? Porque voy a quedar como tildado de conflictivo y después